Bueno, buenas tardes a todos. Algunos repiten de la sesión que ha empezado esta mañana. Bueno, la verdad es que esta mañana teníamos una parte de la jornada que hemos pensado como continuación de todo nuestro trabajo relacionado con la Dana y que era, podríamos decir, más técnica, más especializada, y la sesión de la tarde queríamos que fuera un homenaje a todos los arquitectos que han participado como voluntarios bajo el paraguas del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Como todos sabéis, el día 21 de octubre va a ser recordado como una de las fechas más trágicas para Valencia. La fuerza de una dana transformó nuestro paisaje y las vidas de miles de personas, dejando en evidencia la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a los desastres naturales. Hoy, más que nunca, no hoy, desde el primer momento, y vamos a seguir haciéndolo, pensamos que es necesario reflexionar sobre cómo abordar esa recuperación desde una perspectiva que combine la urgencia cuando hace falta urgencia, y una visión a largo plazo, incorporando lo que hemos aprendido del pasado y el conocimiento técnico en otras ocasiones. Como sabéis también, desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia dimos una respuesta inmediata y yo lo voy a decir muchas veces esta tarde, pero quiero dar las gracias a todos los compañeros arquitectos. Es verdad que la situación de la Dana va a ser recordada como una de los desastres que ha movilizado más a la sociedad civil participando en tareas de ayuda y emergencia. Pero tengo que decir que el colectivo de arquitectos no se ha quedado atrás, ha sido más bien al revés. Desde el día 1 estuvimos organizando desde aquí del colegio y ayudando a los compañeros que han querido participar. Desde el colegio hemos ofrecido, por un lado, ayuda a los compañeros afectados porque viven, desarrollan su trabajo en las zonas que han sido afectadas, pero también hemos querido dar soporte a todos aquellos arquitectos que han querido participar y ayudar, porque creo que en una situación como esta, los arquitectos tenemos mucho que decir, mucho que hacer y no nos podemos quedar atrás, y lo hemos demostrado. Hoy tenemos aquí arquitectos municipales que les doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, el arquitecto municipal de Catarroja, de Algemesí, de Paiporta, de Albal, de Málaga, de Onteniente, porque estos arquitectos, compañeros también de todos los que estamos aquí, estos arquitectos han necesitado ayuda y nosotros hemos querido dársela. Nos hubiera gustado todavía más, todavía más. No quiero extenderme tampoco mucho más allá de explicar que el colegio siempre está comprometido con la sociedad y con las administraciones para colaborar en lo que haga falta y en un caso como este, mucho más desde nuestro conocimiento. Esta tarde ya digo que va a ser más lúdico, por lo tanto vamos a tener primero una mesa redonda y cuando terminemos toda la sesión aquí arriba, pues bajaremos bajo, tendremos un poco de música y una parte más distendida. Así que, insisto, esta tarde lo que me toca es dar las gracias a todos los compañeros que han participado ayudando en una situación de emergencia. Gracias. Yo no te puedo ver. Tiene una presentación. Sí, a ver. Eso es el máster, como te digo, para adelante y para atrás. ¿Prefieres dentro de aquel o de este de Viena? Pues no sé cómo van las manos. Sí.
No sé si... Vale. Perdona, que desde lejos no veo nada. Ahí, esa carpeta de conferencias, sí, hay una que pone colegio y esa presentación, Sergio. Vale, lleva tot, sí. Tornem a començar. Sí, sí. Una vuelta. Hola. Hola. Vale. No cal. Sí. Voy yo. Yo creo que me voy a poner aquí. Bueno, buenas tardes. Soy Pablo Pellín. A ver, sí, aquí mejor. El secretario del colegio, y quería hacer un breve resumen de las actuaciones emprendidas después de haber disfrutado esta mañana de las ponencias. Bien. Algunos titulares que hemos ido recogiendo y que quedarán, por lo tanto, también como compromiso de este colegio, el poder transcribirlas y ofrecerlas a quien le interese. Simplemente algunas frases que se han dicho, ingenieros, geógrafos, arquitectos, diversas miradas sobre un diagnóstico que ya se está haciendo también en otras universidades y en otros colegios, y que formará parte de este conjunto de ideas que se van volcando. Y además tenemos a bien que incluso algunos de los compañeros que han participado, como Boira, ha lanzado alguna idea importante, ¿no? El repensar la reconstrucción o la recuperación desde esa idea supramunicipal. O Ana Camarasa, que ha incidido especialmente, catedrática de la Universidad de Valencia, sobre la educación, proyecto que va a desarrollar también y que nos ha pedido participación. No sin antes pasar por el diagnóstico de un ingeniero de caminos, un catedrático, que nos ha trasladado los problemas que ha tenido la DANA, los problemas reales, las actuaciones pendientes, y nos ha dado alguna idea de actuaciones futuras. Nos ha sorprendido además que no todo es obra hidráulica, no todo es hormigón. También ha hablado de infraestructuras verdes y de conexiones que pueden ser compatibles con la mitigación de las lluvias torrenciales. Sara Perales, además, ya en otra clave, ingeniera de caminos, especializada en SUTS, ha hablado de cómo mitigar las lluvias no torrenciales, las lluvias de regímenes más moderados, mediante sistemas más sostenibles, como son estos SUTS. Esta aplicación se está extendiendo, aparecerá seguramente también en las novedades del código técnico, y además es de aplicación en centros urbanos. Nos ha hecho una explicación de algunas actuaciones que han hecho, y especialmente en polígonos industriales. Por último, Sergio Ramos, comprometido con el colegio territorial desde el primer día, nos ha ayudado, nos ha explicado. El día 7 de noviembre ya nos estaba contando las causas y motivos y acciones que se pueden ir emprendiendo. Vino y nos acompañó al colegio. Pues hoy ya nos ha dado un avance de un decálogo, se ha atrevido a hacerlo, de acciones que podrían implementarse de forma directa. Él es miembro del comisionado del gobierno, como otros comisionados que hay, y desde su experiencia como ingeniero de caminos y perteneciente a la Universidad Politécnica, al Departamento de Urbanismo, nos ha hablado de que él considera que el Patricova debe ser retroactivo, se debe aplicar al planeamiento municipal, cuando además ha solicitado que se revise ante la nueva situación y a los nuevos datos que ha obtenido. También ha enfatizado y ha precisado incluso algunas de las recolocaciones que se podrían llegar a hacer, y nos ha enseñado algunas en Paiporta y en Picaña,
ha cifrado en 4.000 el número de viviendas que podrían ser objeto de esta recolocación. Y, perdonad, esto lo tiro para atrás. Y por último, se ha atrevido también a señalar 4 o 5 puntos sobre estas cuestiones que nos afectan más a los arquitectos de la calle, que es qué mejoras se podían obtener adaptando los edificios ahora que viene ya la reconstrucción y que muchos vecinos afectados, desesperados porque aún no tienen su casa reconstruida, van a acceder a las ayudas. Pues nos ha dado 2 o 3 ideas que podrían funcionar y que recogen además las recomendaciones que también tienen el Ministerio, el IBE, y que podría ser un libro blanco también para... Nos ha lanzado ese envite, ¿no? Para poder nosotros trabajarlo como profesionales y poder incorporarlo. Ese resumen lo hago porque muchos de vosotros no habéis estado aquí y simplemente ahora ya trasladaros un poco las conclusiones hablo en nombre de todos los arquitectos voluntarios que están hoy aquí en la sala y los que no han podido venir, que han venido esta mañana. La mancha de agua inundable, ya todos ya no la sabemos, la diferencia que ha habido con la T500 y la nueva cartografía, que esta quizás no la conocéis, que la Consejería de Medio Ambiente ha presentado y que además conformará parte del planeamiento de los planes especiales de aquí en adelante. Es una cartografía que, según nos dijo el conseller, tendrá su importancia. Cartografías que hemos manejado desde las universidades, que hemos incorporado a nuestras experiencias, ha sido esta, que es la lámina de agua. Este es el municipio de Paiporta. Además, nosotros hemos podido también, a través de la recogida de nuestros datos, digamos, justificar esas mismas manchas y hemos visto que el trabajo que hemos desempeñado también, retomando la altura de la cota de agua, es coincidente con esos trabajos. Este es el de Paiporta y este es el de Catarroja. Deciros que simplemente, un poco para ordenar la presentación, hay 2 acciones que queríamos citar y, nada, explicaros los resultados que hemos obtenido, que están en la sala de exposición del Consejo Territorial, abajo. Esta fue la abrumadora presencia de voluntarios arquitectos el mismo día que convocamos estas iniciativas, hasta el último día, que fue esta foto que compañeros arquitectos de Alicante quisieron reforzar a los que ya estaban actuando desde hacía un mes y ya les faltaban las fuerzas en Paiporta, ¿no? Otros compañeros, tenéis estas fotos ahí abajo como homenaje en la sala, como homenaje a todos ellos. Deciros que la implicación del colectivo no solo fue el ir a hacer esos trabajos, sino que además tuvieron jornadas de formación aquí en el colegio, viernes por la tarde, sábado por la mañana, bueno, ya ni me acuerdo. Incorporo aquí a un grupo de compañeros que no sé por qué sale esta música. Incorporo aquí a un grupo de compañeros de Málaga que fueron los primeros en acudir. Vinieron el primer fin de semana al poco de la Dana y fueron compañeros arquitectos de Málaga y de Protección Civil que vinieron solicitados por el Ayuntamiento de Alfafar, hicieron un trabajo de emergencia y además, vinieron acompañados de un tal Paco Martínez, que creo que todos conocéis, que es el que después nos facilitó la herramienta de evaluación que utilizamos más adelante. Nosotros lo hacemos como compañeros nuestros que son y los metemos dentro del colectivo de voluntarios de la Dana, por supuesto. Aquí se ve el número de evaluaciones que se hizo de toma de datos desde el día 9 de noviembre hasta el 5 de diciembre, cuando se decidió que ya las labores de voluntariado, que no tenían, ahora veremos digamos, la justificación del por qué lo hicimos, pero no buscábamos un muestreo generalizado, no queríamos tampoco, ni era nuestra intención, dado el alcance del desastre, tener una toma de datos del 100% de los municipios. Lo que sí que veis es algo que nos contó el compañero de Lorca que vino, catedrático, que el voluntarismo iba bajando en función a los días que pasaban. Pues aquí, como veis, se mantuvo y la verdad es que
se nos encogía el corazón de pensar que llegamos a hacer en un mes y medio esas 4.900 evaluaciones, toma de datos. Municipios afectados por la DANA y en negrita subrayados aquellos municipios, los 11, a los que acudimos. Todo esto va a representar de aquí en adelante, lo que voy a contar es el trabajo de los compañeros que estáis aquí, con lo cual iré rápido, pero hoy les hacemos entrega de un dossier con toda la información que ellos han recogido y que es fruto de su trabajo y su colaboración. Veis aquí los resultados que son sorprendentes. Yo diría que también, no tanto por la capacidad de todos ellos y además por las herramientas. Creo que se dispuso de un sistema ordenado que permitió esa evaluación. A ver, aquí el colegio, como sabéis, también el colegio territorial está dentro, y el colegio autonómico, por supuesto, del plan de emergencias. Los arquitectos fueron llamados a participar en la evaluación, que es la línea oficial y la que se puso en marcha desde el primer día. Y el colectivo de arquitectos se sumó a esas evaluaciones que aún están en marcha y que seguirán. Esas evaluaciones, esas inspecciones, nosotros llamamos evaluaciones y toma de datos a lo nuestro. Lo que hizo el IBE pues es otra cosa, es un peritaje, una inspección y tiene otro tipo de herramientas, ¿no? Estos fueron los resultados de las nuestras, ¿no? De las que conseguimos gestionar, donde Algemesí, Catarroja y Paiporta se llevaron la mayor parte del trabajo, aunque otros municipios también tuvieron presencia continuada, ¿no? Aquí están las evaluaciones. Se organizaron equipos, 11 equipos, 12 equipos con 12 responsables, de manera que se obtuvo. La idea era tener estos tres objetivos. El primero, ¿por qué lo montamos? Es para ayudar al ciudadano que se veía desbordado, que se veía totalmente desatendido, habida cuenta que, pues eso, la dificultad de poder acceder. Otro valor importante es la asistencia al arquitecto municipal. Aquellos arquitectos municipales que manifestaron interés, fuimos a su ayuda. Y después, ya lo que tiene que ver con este registro, que es esta toma de datos que nos ha servido para tomar alguna conclusión y que hoy trasladamos, ¿no? La ayuda al ciudadano, pues me contáis vosotros, los voluntarios, que más allá de los datos que habéis obtenido, fundamental ha sido el apoyar, el escuchar, atender, como mucha gente también hizo, pero seguramente nosotros como figura de arquitectos le dábamos esa seguridad de tener pues, una persona que le podía decir que podía pasar la noche allí, que no había ningún problema. Y esto lo hemos recogido en estas fotos y otras muchas. Y vosotros nos habéis trasladado la importancia que ha tenido el poder detenerse a hablar con ellos. Nosotros no teníamos que hacer un número de inspecciones, de evaluaciones, digamos, obligatorias. Estabais con ellos y creo que ha sido una labor fundamental. En ese sentido, esta lámina de SCIF, Tots a una veu, refleja esta ayuda sincronizada, esta ayuda ordenada que los voluntarios han establecido. Esta fue la lámina solidaria que se puso a la venta en Navidad y que hoy haremos entrega de la recaudación al gremio de llibrers en un acto que tendremos abajo. Os tengo que decir que también agradecer vuestras aportaciones comprando la lámina, porque hemos vendido, no sé si 90 o 90 aquí, no, 100, ¿no? 100 aquí en Valencia, pero me llama hoy de Barcelona que también a Jordi Capella han vendido otras 30. O sea que este dinero va para ellos, como tantas otras iniciativas solidarias. La asistencia al técnico municipal, no insistiré demasiado, solamente deciros que como tenemos muchos de vosotros aquí, pues igual casi mejor que lo cuente Sergio. Nosotros sí que trasladaros a los que no lo conocíais que nosotros cada día que se iba a campo, se tomaban datos, se mandaba una ficha para que el arquitecto municipal pudiera determinar si aquella evaluación previa que habíamos hecho pues le interesaba o si tenía que desplazarse, porque es el arquitecto municipal el que tiene, como sabéis, la competencia para apuntalar, para ordenar un derribo. Nosotros hacíamos el acompañamiento en esta etapa de la emergencia, ¿no? Estas son las fichas que se iban enseñando.
que estaban geolocalizadas con todos los datos. Y estos son, digamos, los mapeos, las tomas de datos que hacíamos. Era una evaluación exterior de los edificios, las plantas bajas si se podía se accedía, los garajes también, si eran visitables se podían visitar. Y era una herramienta que hemos encontrado que además iba creciendo y desarrollándose con el propio trabajo de los voluntarios y que permitía, por lo tanto, de una forma ágil obtener unos datos. Y en ese sentido, pues deciros que esa ha sido un poco las conclusiones. Hemos encontrado en el Código de Colores, el Código Internacional, que habla de que el 3,5%, 209 edificios inspeccionados, evaluados, de los 4.900 tenían daños graves y ya veis en otros colores con daños y sin daños, ¿no? Más allá de esto se ha ido estableciendo por vosotros, además, por los propios compañeros, coordinadores, unos patrones de afección y nos ibais repitiendo constantemente que en los daños más graves tenían que ver con los impactos, con las estructuras, las patologías en los muros, los derrumbes de muros más antiguos, de muros de tapial, o quizás más adelante también nos trasladasteis esa idea del lavado de cimentaciones que ha provocado también algún problema. Incluso diría de los forjados sanitarios, ¿no? Cuando se han inundado, ¿no? Que aquí no está explicado, pero que también forma parte de esa idea. Aquí veis algunas fotos. La verdad es que nos decía hoy el profesor Boira que estas fotos hay que seguir viéndolas. Da un poco de reparo el hecho de enseñar las viviendas de unas personas, pero hay que seguir viéndolas para no normalizar una situación que a todas luces es extraordinaria. Veréis aquí un conjunto de fotos que tiene que ver con esto. Desde luego, el 25% de las viviendas que se evaluaron presentaban este tipo de daños menores y tenían que ver con, más allá de los elementos comunes, evidentemente los ascensores inservibles. Todo esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el deterioro de las escaleras que impedía la accesibilidad de las personas mayores, y la mayor parte de los daños se han centrado en las escayolas, los cierres, las plantas bajas y los revestimientos, ¿no? Aquí veis algunas de las imágenes que ya tenéis claro, la altura de agua. Aquí vemos al secretario de Alicante que se desplazó, a Pablo Moreno, que está aquí con nosotros, pues en plena faena, identificando la altura de agua. Es una persona alta, ¿eh? Y bueno, cuestiones que nos encontramos nosotros en Paiporta, incluso con sabéis que el agua puso de manifiesto algunos refugios o algunas galerías que estaban en las viviendas y creó bastantes problemas. Y esta idea de los lodos, ¿no? Que teñían las plantas bajas y que imposibilitaban el desplazarse, los falsos techos caídos, los cierres que no han sido estancos y que por lo tanto se han llevado todo el pladur, sistemas inadecuados de construcción para ese tipo de contacto con el agua. Los garajes, por supuesto, que tienen los problemas que todos conocemos de acumulación de agua, de patologías. Bueno, muchos de vosotros nos habéis trasladado que los problemas básicamente más graves de estructuras tenían que ver con patologías previas y con edificaciones más antiguas. Los sótanos han tenido, más el problema de la acumulación de agua y de la salubridad más que otra cosa, ¿no? Aquí veis más imágenes. Y en este punto ya simplemente por dar un poco la imagen final, citar a las entidades que han colaborado con nosotros y que han hecho que esto se pudiera llevar a cabo. Y tenemos las dos universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, que José Miguel Carot y su equipo del Departamento de Estadística de la universidad era quien nos ha acompañado, ha hecho el traslado de datos y nos ha permitido dar solidez a esa toma de datos y que, por lo tanto, hoy los tenéis de forma transparente. También sobre todo a la plataforma Civilio, que ahora contaremos, y a técnicos de la Universidad de Valencia y de CEMOSA, a José Moriana, ¿no? La aplicación de mapeo nos ha permitido una herramienta que se desarrolló Francisco Martínez y que nos la puso a disposición
y ya lo habían experimentado los arquitectos de Málaga ese primer fin de semana, y ha permitido, por lo tanto, gestionar el trabajo de los propios arquitectos durante un mes y medio, los 150 arquitectos, y tener estos resultados que os enseñamos. Son una plataforma que geolocaliza los edificios y que permite el traslado de información en tiempo real a una aplicación de móvil. Y no teníamos más que rellenar delante del edificio, con o sin cobertura, los datos que habíamos considerado que se tenían que tomar, que eran bien pocos, pero que eran fácilmente trasladables a la autoridad competente. El enfoque integral, bueno, ahora Paco está recogiendo premios y atendiendo a proyectos de colaboración con otras entidades de protección civil, y nos alegramos mucho. Sobre todo agradecerle especialmente la dedicación, no sabéis la de horas que se pasó aquí en Valencia, creo que se vino a vivir durante un mes, y la generosa contribución que hizo, ¿no?, a todo esto. Los resultados los tenéis expuestos en la sala de exposiciones y los tendréis también en estos dosieres que os vamos a hacer entrega. No insistiré mucho más. Deciros también que había un grupo de arquitectos que hicieron una toma de datos de patrimonio. Hicieron un esfuerzo, eran 12 o 13 arquitectos que durante este mes y medio hicieron estas evaluaciones y que las trasladaron. Son 74 BRLs BICs, y que han obtenido pues estos resultados. Estos resultados, además, la aplicación se modificó para ellos, se hizo una aplicación ex proceso, porque no es lo mismo una vivienda que un bien patrimonial, ¿no? Y bueno, estos datos han quedado también recogidos y los pondremos a disposición de la Administración. Y ahora ya sí que doy ya voz a los verdaderos protagonistas. En este caso, queríamos que Sergio, como arquitecto municipal de Paiporta, representara un poco al colectivo de arquitectos. Para no hacerlo más largo, también deciros que hoy queríamos aportar algo de esperanza, y hemos invitado a Ángel Martínez Bardó y al compañero municipal de Onteniente, a ver que no me equivoque, Manuel Ángel del Moral, que es jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Onteniente, para que nos cuente esa experiencia que tuvieron en la reconversión del parque fluvial del río Clariano. En todo caso, me gustaría que Sergio tomara la palabra y nos contara su experiencia. Muchas gracias, Sergio. Aquí, allí, donde quieras. Toma, es aquí. Ahora te lo cuento. Sí, es para adelante y tú para atrás y tú para adelante. El problema de esto es que si yo la pantalla... Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, y como acabo de ver a nuestro decano, a Salvador Lara, pues quería aprovechar para agradecerle públicamente que desde el primer momento se pusiera en contacto conmigo, y entiendo que con todos los arquitectos municipales de los municipios más afectados. No le he podido responder porque en el primer momento no sabes ni qué es lo que necesitas. Sin embargo, el saber qué tienes detrás al colegio, pues para mí personalmente fue muy importante. Entonces, aprovecho este momento para hacerlo así. También quería, como no, agradecer al Colegio de Valencia, y además doblemente. Primero por la invitación a esta mesa de debate, pero luego también por una cuestión que he podido ver en el título de esta tarde. Se dice Gestión Municipal de la Emergencia, casos de éxito, y me incluyen a mí. Digo, pero si todavía no he tenido oportunidad de saber si voy a conseguir gestionar todo esto. Lo único que espero es cumplir las expectativas que se han depositado. También, y el otro día lo comenté con Pablo, con el secretario, el título me gustó mucho, Reconstrucción Resiliente. La resiliencia es algo que todos sabemos lo que es, pero a mí me gusta fijar los conceptos. Entonces, he hecho un pequeño... ahí está, resiliencia, y he ido buscando. Entonces, la primera, pues he buscado el diccionario de la lengua, dice, de la lengua española, por supuesto. Dice, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado en situación adversa. También capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial.
Yo recuerdo los materiales que eran plásticos, elásticos, frágiles, dúctiles, además son resilientes. Eso está bien. He seguido buscando y pues algo indicado el Patricova, a ver qué dice de la resiliencia. Y en la guía de aplicación aparece esta definición, la capacidad de adaptación de la población frente a la situación adversa provocada por la inundación. El Patricova entiende que las inundaciones se dan y se van a dar, con lo cual hay que prepararse para una respuesta. Es una definición que no me parece mal. Yo la que propongo es otra, esta de aquí, de capacidad individual o colectiva para adaptarse, recuperarse y crecer. La adaptación y la recuperación estaban en las otras dos definiciones. Yo le he añadido esta de crecer, que es lo que hablamos de reconstrucción. A ver, ¿pasa? No pasa. Ahora. Vale. Aquí voy a hacer un pequeño esquema de lo que son las fases de la gestión de una catástrofe, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a ellas. Primero, bueno, pues ha ocurrido el desastre. He cogido este nombre porque no sabía cómo llamarlo. Porque podría ser inundación, sismo, catástrofe, crisis. Pero al final, un desastre, que es lo que primero se me viene a la cabeza. La primera fase es la respuesta. La respuesta, yo entiendo que tiene que ser inmediata y proporcionada. Y lo de redes de apoyo que ahora explicaré. Desde luego, la gestión del colegio con el mapeo sí que cumplió estas expectativas de inmediata y proporcionada. Es decir, en muy breve tiempo, espacio de tiempo, ya teníamos un equipo de arquitectos por el municipio, además perfectamente identificados con los chalecos fluorescentes que ponía el Colegio de Arquitectos, con sus cascos, su identificación, ayudando a la población directamente, porque la población en estas situaciones, yo me incluyo como población, aunque yo no vivo en Paiporta, vivo en Valencia, te encuentras en una situación de bloqueo. No entiendes muy bien lo que ha pasado. Es difícil salir de esa situación y más cuando has perdido tu casa o no sabes, como decían antes, no sabes si vas a poder dormir esa noche en tu casa. Con lo cual, los arquitectos hicieron una doble función. Primero, a mí me dieron la seguridad. Otra vez, tengo a compañeros que están por aquí ayudándome. Ya simplemente eso te da ganas de continuar y más fuerzas para hacerlo. Pero también, y ahí es donde voy con lo de redes de apoyo, las redes de apoyo es el primer factor de resiliencia. Es muy fácil de entender, la primera red de apoyo que tenemos todos es la familia, la segunda los amigos, la tercera los compañeros de trabajo. En este caso, compañeros de trabajo, no te puedes apoyar en ellos porque están seguramente peor que tú. Y la siguiente es la que proporcionó el colegio y sus voluntarios, que es esta red de apoyo, que además perfectamente identificados y haciendo su labor no solo para mí, que es lo menos importante, sino para la población. La segunda fase es la recuperación. Si ahí está la definición esa que he dado de resiliencia, la de adaptarse, tiene mucho que ver con la respuesta. Es decir, ante una situación de crisis, lo primero que tienes que hacer es adaptarte, ¿no? Es la respuesta que tienes que dar. La segunda es la recuperación. Aquí pongo muy sucintamente dirigir recursos y la información en tiempo real. Y otra vez voy a basarme en lo que a mí me aportó el sistema de mapeo implantado en el municipio. Bueno, como se ha comentado antes, yo lo repito, una de las cuestiones que a mí me ha parecido importantes de este sistema es que prácticamente en tiempo real, no lo puedo decir así, pero todos los días teníamos un listado de las inspecciones que se habían hecho y podíamos detectar inmediatamente aquellas que podían tener un peligro para la población, con lo cual lo que hacíamos es dirigir los recursos, los propios muy escasos, pero bueno, también teníamos los arquitectos del IBE que se dedicaban a hacer unos informes más precisos y con afectaciones patológicas y entonces derivábamos esa información y dábamos preferencia a unas inspecciones sobre otras, con lo cual eso también te daba una seguridad de que podías actuar bueno, con un sistema. Para mí esto también ha sido muy importante, podías tomar bueno, pues todas las medidas precautorias que se consideran oportunas, desde desalojos, apuntalamientos o simplemente advertencias a
a los propietarios. La tercera fase es la reconstrucción. Yo ahora mismo estoy en ella. Lo que sí que puedo tener claro es que toda la información que se ha recogido en este mapeo, pues ahora toca analizarla y con toda esa información es con la que se pueden tomar buenas decisiones. Si no hay información, la decisión será complicada de tomar y seguramente equivocada. Todo esto nos debe servir para hacer una retroalimentación y venir a las fases previas a un desastre. La primera es la prevención. Yo creo que esta mañana, por lo que he visto, no he podido asistir, pero se han dado muchas opciones. Yo aquí lo he puesto también muy breve. Obras hidráulicas, me refiero a todas aquellas obras estructurales que pueden ser de hormigón o de verde, pero que hay que tenerlas en cuenta. Y también, como no, el planeamiento urbanístico. Más fácil en planeamientos de desarrollo que evidentemente en cascos ya consolidados. La siguiente fase es la mitigación y ahí entra el diseño resiliente, del que quiero hablar un poquito después. Y la última es la preparación ante una catástrofe o un desastre bueno, casi inminente. Bueno, pues los planes de emergencia, que habrá que redactarlos bien, no como los que algunos tenemos. Sistemas de alarma, autoprotección, en fin, hay... La reconstrucción resiliente, que es el título de esta debate. Para mí lo que tiene que pretenderse es conseguir una mitigación de los daños y eso entiendo yo que debe ser a través de el diseño resiliente. Que al final es la capacidad de los edificios para adaptarse y recuperarse ante una situación como esta. Herramientas tenemos. Yo aquí he puesto dos, que son las que normalmente utilizamos. Yo recuerdo esta primera guía para la reducción de la vulnerabilidad del Ministerio y del Consorcio de Seguros. Esto nos la dieron cuando presentaron el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico, pues es el 2016, y nos prometieron que la iban a actualizar. Yo no he visto actualizaciones, me gustaría que lo hicieran. La del IBE creo que la conocéis también, las dos son públicas y bueno, pues tiene cosas muy interesantes. Evidentemente, todo lo que han dicho esta mañana, yo me lo he perdido, me hubiera gustado estar. Y ya he puesto un ejemplo de diseño resiliente. Y he cogido Estampa y Porta, es el cementerio. Como veis ahí en la imagen más pequeña, está en la parte exterior de una curva que hace el barranco. Estas son las que normalmente suelen estar más perjudicadas. Sin embargo, este edificio lo soportó perfectamente. Pero esto es un diseño resiliente. Y fijaros, hay tres cosas que yo destaco aquí, se podrían hacer muchas más. Lo primero es ese muro que hay de cimentación. Bueno, pues es como un pequeño tajamar, es decir, tiene unas inclinaciones de manera que está rompiendo el flujo de agua directo que le llega. Luego también puede haber influido, y eso también es importante, delante del cementerio hay una especie de plano. Ahí es donde ponemos el aparcamiento municipal el día 1 de noviembre. Bueno, esa zona de plano es muy posible, yo no soy experto ni mucho menos en hidráulica, pero es muy posible que hiciera disminuir la velocidad del agua, con lo cual el choque fue menor. Y luego algo, bueno, pues ya inherente al diseño de un cementerio, los muros son muros, pero están apoyando todos los nichos, con lo cual al final tenemos una estructura o una megaestructura alveolada y lo que hace es un aguante brutal, porque es un muro, bueno, pues con un espesor de 2,5 metros, por lo menos, ¿no? Bueno, y como estoy acabando, os voy a poner esta diapositiva. Esto yo me enteré el viernes. Resulta que Apaiporta ha sido elegida para desarrollar un proyecto europeo que es la reconstrucción desde la perspectiva de la salud y la equidad. La documentación para optar a este proyecto estaba antes de la DANA, pero se ve que bueno, pues han decidido que era un buen motivo el tener esto y una recuperación tan gruesa como lo que vamos a tener para introducir esto. Yo antes de venir aquí iba a hacer una pregunta si la reconstrucción
debía ser reposición a origen o una renovación y mejora. Yo, claro, lo tengo claro ya, en mi pueblo no tengo más remedio que hacer esa renovación o mejora. Y ya desde este punto de vista de la perspectiva de la salud. Yo creo que todos sabemos que esa dupla urbanismo y salud la llevamos oyendo desde toda la vida prácticamente. Incluso, bueno, pues yo recuerdo muy poquito los planes de ensanche, que prácticamente eran unos planes muy higienistas. Incluso hay algún autor actual que ha llegado a decir que habría que recuperar un poco todo ese higienismo en el urbanismo. Yo no creo que haya que llegar a tanto, pero sí tenerlo en cuenta creo que puede funcionar. Y ya estoy acabando, no os preocupéis, no os voy a aburrir mucho más, pero claro, yo quiero acabar pues con la hoja resumen de los datos del Ayuntamiento de Paiporta. Es la última que tengo, del 6 de diciembre, que creo que es cuando acabó el mapeo, y como veis se inspeccionaron 944 edificios, 19 en ruinas, 117 con daños y riesgo y 760 con daños sin riesgo. Es decir, es una proporción que hay que estudiarla. Quiero decir, aquí en Paiporta prácticamente, no voy a decirlo, pero casi el 100% de los edificios han tenido algún daño. Aunque aquí hay algunos que se muestra sin daños, porque evidentemente no fue tan grave, ni apenas se apreciaban, pero se vio afectado el 100% de la población. Y con esto ya, pues simplemente daros las gracias por escucharme y agradeceros, sobre todo a los voluntarios que estáis por aquí, toda la labor que habéis hecho allí. Y insisto que para mí fue fundamental que estuvierais, tanto personalmente, porque me hizo sentir apoyado, y para la población a la que desde aquí, bueno, pues estoy intentando ahora reconstruir, me consta que también. Y con esto ya, simplemente, muchas gracias. Pero ¿cómo lo ponemos? Sí. Pues cuando... Sí, espera que ponga la presentación. Máximo al final, presentación final, y era un PDF. ¿La has dejado fuera antes, no? No podemos ver ninguna de esas. Ah, vale, esa, sí. Sí, quita el... Bueno, buenas tardes a todos. Claro, después de oír a Sergio y esta mañana y haber visto un poco las cosas desde dentro, uno hablar de una experiencia calificada como de éxito se queda un poco indeciso sobre si es comparable el nivel de una actuación o las posibilidades que tenía. En este caso, llamemos la reconversión de las riberas del río Clariano tras la Dana de 2019, con la situación generalizada de los territorios inundados en el 2024. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como tiene un cierto sentido, un cierto precedente, ilustra algunas de las posibilidades que son posibles en este momento, puede estar bien no solo plantearlas, sino un poco repensar en qué sentido hay elementos que pueden ser utilizables desde la perspectiva actual. ¿no? Esta es una imagen que podríamos decir, bueno, aquí vemos esta imagen y nos podemos ir, ¿no? Un poco la situación en los días de la lluvia del 2019 en la Dana y la situación actual. Es una foto reciente. La diferencia fundamental es, por una parte, la desaparición de unos 30 edificios que existían, que los podemos ver inundados hasta la altura de la primera planta, donde había gente, había actividades y que se vieron afectadas totalmente de una manera muy grave, con rescates,
por parte de los bomberos, huidas a tiempo, afortunadamente sin muertos, porque digamos que la salida era factible por la parte trasera de las edificaciones, subiendo los taludes. Y la situación actual donde el paisaje del espacio central del tramo urbano del río Clariano, reconvertido en un paseo, lo que llamamos un parque fluvial, en el sentido que está vinculado directamente con el río, donde se han estudiado las posibilidades de inundación por el hecho factible de que vuelva a suceder, teniendo en cuenta el agravamiento de los episodios de la lluvia, y habiendo recuperado, a pesar de que es un proyecto todavía en construcción, un uso urbano y haber cambiado al mismo tiempo un poco el significado y la percepción de todo ese elemento central del tejido urbano de Ontinyent, ¿no? El río pasa por la mitad son dos mitades desiguales, atraviesa completamente dos partes de la población totalmente habitadas y consolidadas. Bueno, un poco por ver una imagen, pasaremos muy rápido. Ontinyent se sitúa en la Vall d'Albaida, es un territorio marcado, como puede la propia imagen fotográfica demuestra, y marcado totalmente por las incisiones que el sistema de ríos, el río Albaida o el río Clariano en este caso, han marcado pues, históricamente a través del territorio, ¿no? Esa impronta que se ve en esta imagen sintética marca completamente los movimientos, la movilidad, la percepción y el paisaje dentro del valle, ¿no? En el caso de Ontinyent, vemos el valle se estrecha, aparece el curso central determinado por el Barranc Gran y el río Clariano, y cómo los acontecimientos que va produciendo a través del territorio, ¿no? Son grandes cortes, no son cauces abiertos generalmente, sino que de una manera un poco abrupta va atravesando el centro del valle. En el trazado urbano, vemos la última imagen de la derecha, el proceso de urbanización, una urbanización que no había tenido en cuenta las posibles lecciones de la historia de las inundaciones, había consolidado y colmatado de una manera importante todo el curso, casi convirtiéndose en un canal a la manera que en algunas de las poblaciones inundadas, en el caso del Barranco del Pollo o del Magro, hemos podido ver en las imágenes de la televisión. Un poco por entender la localización, Ontinyent surge en un promontorio en el río, es el barrio de la Vila, es el barrio histórico de origen islámico, al cual se vincula precisamente lo que nosotros hemos llamado el tramo central del río Clariano. Si vemos un poco la historia, y esto tiene que ver ya con el proyecto, ese barrio islámico fue creciendo en la ribera derecha del río, con los barrios que luego se han llamado Centro Histórico, Raval y Poble Nou, surgidos desde la época medieval hasta el siglo XVIII, principios del XIX. Esta imagen es de finales del XIX, y con un pequeño crecimiento al otro lado, a partir de la presencia de un puente medieval, de un puente gótico, que era el barrio de Canterería, como su nombre indica, vinculado con los oficios que refleja su nombre, ¿no? Hasta los años 40 prácticamente la ciudad estaba solamente en la ribera derecha, de manera que la ribera izquierda tenía solamente lo que podríamos llamar la canterería alta, ¿no? La parte inicial, del cual veremos un aspecto. Esto es la imagen del año 45, donde todavía se mantiene esa ocupación del lado de la ribera derecha, y en la ribera izquierda sigue existiendo esa hilera totalmente consolidada de canterería y los dos primeros puentes, el que está abajo, que es el puente gótico, y el puente que se construye a finales del 19, en 1892, que es el Pont Nou, después llamado Puente de Paduana por la instalación de una gran empresa textil, que era también un poco la marca de la ciudad, ¿no? Esa segunda apertura del segundo puente determina un crecimiento de la ciudad ya mucho mayor en el lado opuesto, en la ribera izquierda, formando un barrio que se llama San Rafael, que es un barrio populoso, un barrio de población trabajadora eminentemente. Aquí vemos esta imagen del tramo central del río, donde podemos ver, esto es la hilera de canterería alta, la hilera de la canterería surgida en el 19, y este es el territorio con una utilización agrícola, una bandeja relativamente horizontal sobre el trazado del río,
que en aquel momento mantenía esa tradición agrícola. El proceso de industrialización que se produce en la ciudad en el siglo XX, a partir de las primeras décadas del siglo XX, transforma el borde del río en un lugar de oportunidad para los asentamientos industriales. Esas manchas verdes van jalonando, utilizando aquellos espacios residuales que bien por la memoria de la inundabilidad o bien por su situación topográfica más accidentada en el borde del río, proporcionando la posibilidad de disponer de agua y también de verter los residuos, hace que esa tan gran eje lineal de industrias del textil a lo largo del río, ¿no? Y con lo cual se produce una transformación que cambia completamente el significado urbano de toda esa zona. Bueno, aquí están los barrios a medida que va creciendo la población. Y es el principio del trabajo conjunto que en mi estudio hemos hecho con el Ayuntamiento de Ontinyent, que ya perdura durante varios decenios. Cuando redactamos el plan general, de acuerdo con los servicios técnicos municipales, se entendió que precisamente la recuperación del río como un elemento central era un factor fundamental del futuro urbano a largo plazo. Los planes tienen varias hipótesis de duración. En nuestro caso se pretendía que era una actuación que tuviera una pervivencia, que marcara un poco todo el futuro a largo plazo. Con lo cual, esta imagen, que es la imagen con la que se presentó el plan general y que se incluía en toda la documentación, era precisamente un lugar que estaba devaluado desde la propia memoria y el significado social que tenía, ese lugar de industrias y mal cuidado, con problemas de salubridad, etcétera, con problemas incluso de conservación del patrimonio. Al contrario, digamos que de alguna manera partíamos de la transformación urbana de Valencia, en que se entendía muy bien cuáles eran las posibilidades de una especie de columna vertebral, de espina dorsal, transformada como un lugar de gran valor paisajístico y de utilización urbana, y al cual asociar también una serie de actividades que tuvieran esa capacidad de repercusión. Lo que ahora llamaríamos infraestructura verde, en aquel momento se llamaba sistema de espacios abiertos, se daba una imagen potente de, precisamente ese eran los objetivos del plan, reforzar todo ese eje central con una serie de actuaciones que pudieran vincular a ese papel transformador que al mismo tiempo de un eje de desarrollo servía para conectar dos partes de la ciudad con dificultades de vinculación. Estas son imágenes del plan general donde se refleja un poco la importancia que ese espacio tenía en esas perspectivas. El planeamiento incluía ya algunas propuestas complementarias, ¿no? Si se quería revalorizar el papel ese, no era solamente con la posibilidad de utilizar sus riberas o sus cauces directos como un territorio recuperado desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, eliminando las instalaciones fabriles anteriores, sino al mismo tiempo trabajar en los márgenes con una redefinición de que abría la ciudad respecto a lo que había sido, digamos, la trasera de la ciudad. Al contrario, creando las posibilidades de un nuevo frente con valor residencial y de actividades complementarias abiertos sobre esos taludes revegetalizados con lo cual se transformaba la topografía. Hay que tener en cuenta que en ese momento las perspectivas de tratamiento del problema de inundación era la construcción de grandes muros de hormigón, proteger lo existente a través de una obra que desde una perspectiva actual resultaría inconcebible, pero que en el momento, dada la eficacia en la mejora de la velocidad y la capacidad de resistencia a la inundación, ofrecía, ¿no? El plan, por lo tanto, cambió totalmente la perspectiva. El ayuntamiento apoyó y recogió esa visión como algo de lo que ellos participaban para las transformaciones. De acuerdo con eso, empezaron las actuaciones. Aquí vemos la fábrica Tortosa y Delgado, que estaba directamente construida sobre el borde del río, transformada en un espacio recuperado, volviendo a hacer visibles las murallas islámicas y con un proyecto de transformación que las primeras fases ya están terminadas, creando un nuevo espacio abierto justo enfrente del barrio de Canterería, junto al Pont Vell, y creando todo un sistema de actuaciones vinculadas, entendiendo que ese concepto de decir, bueno, esta actuación tiene varias patas. Una es el propio cauce, otras son una serie de actuaciones complementarias de espacios públicos, de equipamientos, de construcción de vivienda pública, etcétera, ¿no? Que están aquí enumeradas y de las cuales una muestra es la recuperación de una de las fábricas que recaen sobre el espacio del río para crear el Museo del Textil de la Comunidad Valenciana y ya una primera intervención del Ayuntamiento para crear un sistema de ajardinamiento
protegido respecto a la inundación en los bordes del río. Y finalmente, esa progresión en la escala de intervención en este programa de actuaciones, un programa municipal de actuaciones de mejora del entorno río Clariano, donde se marca, digamos, las siguientes fases de este proceso, en el cual ya se ha comenzado y en el tramo central entre los dos puentes, el puente Nuevo y el puente Viejo, pero que debe continuar extendiéndose en las otras direcciones para tener ese papel de configurar todo ese gran espacio valioso de la ciudad. Cuando nos acercamos a Canterería, la situación de la que se partía era un territorio identificado como inundable, tanto en el Patricova como en el Sistema Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables. El Sistema Nacional con una mayor importancia. En el Patricova, la parte, lo que llamamos Canterería Baja, lo más nuevo, estaba en peligrosidad geomorfológica. Bueno, en realidad los dos, que como sabéis es una categoría a veces un poco dudosa, porque tampoco está claro la actuación, sino que requiere la documentación, la realización de estudios de inundabilidad posteriores, mientras que en el caso de la cartografía del Ministerio sí que lo incluía la canterería baja en el nivel de 50 años y canterería alta en el nivel de 100 años de zonas inundables en ese nivel. De todas maneras, como esta mañana se ha recalcado, esas estimaciones, a la luz de los cambios pluviométricos, dejan de tener sentido y exigen una nueva reconsideración de estos estudios. Y aquí vemos las dos partes, de la roja la antigua, en azul la nueva, con las hileras de edificios que había en un caso, como veis, los tipos más antiguos, del 19 básicamente, y construcciones recientes a partir de los años 50 del siglo pasado, vinculadas al crecimiento industrial y a una permisividad muy grande respecto, o una falta de criterios respecto a la localización de los elementos residenciales que habían surgido en el borde. Y esta es la imagen de la situación con la que partíamos. Y algunas imágenes del tipo de tejido que se había construido, ¿no? Era edificios de 3-4 plantas de vivienda, incluidas con algunas naves entre ellos, y estaban habitados en general. No era un lugar apreciado que tuviera un gran valor inmobiliario, pero sí tenía un uso cotidiano completamente normalizado. Y en ese momento, después de Manuel Ángel explicará mucho mejor ese proceso, lo primero que se planteaba fue la necesidad de hacer una modificación del planeamiento. El planeamiento que se había aprobado en los años del crecimiento inmobiliario no había sido sensible a esa diferenciación entre las dos partes del barrio o a los riesgos de inundabilidad, sino que había mantenido la posibilidad de no reconstruir, porque no había crecimiento, pero sí que se mantenía la edificación existente. Por lo tanto, con el fin de permitir las actuaciones, una vez que se tomó la decisión de que el futuro era la demolición, siguiendo las pautas que se había hecho en algún tramo anterior con las industrias, lo primero era cambiar la calificación urbanística a lo que era apropiado para esa actuación, que era calificarlo como un parque público, ¿no? Y esto es lo que determinó ya esta decisión municipal de llevar adelante el proceso, lo que determinó la actuación que se ha llevado a cabo. Cuando se ha hablado del éxito, yo pensaba una cosa, que realmente el éxito, desde mi punto de vista, no es tanto haberlo hecho, sino haberlo hecho en tan poco tiempo. Por ejemplo, en el caso, solamente la modificación del plan requirió más de 2 años de discusión con Patrimonio para que autorizara la demolición. Hubo que hacer levantamientos edificio por edificio y una justificación explícita de que cada uno de los edificios no requería los valores patrimoniales que aconsejaban su mantenimiento. Y eso costó un periodo con informes, contrainformes. Por eso la celeridad, pese a lo que todos experimentamos en nuestro trabajo cotidiano, que son las dificultades para cualquier aprobación administrativa de un documento urbanístico, a pesar de eso ha sido digamos que sí que ha sido exitoso su consecución. Yo quisiera aprovechar un momento ahora, aunque sea una intromisión, si Pablo, bueno, y vosotros me lo permitís, por hablar un poco más de eso, ¿no? Es decir, ¿en qué medida este proceso puede ser útil en la reconversión, la recuperación, por poner el nombre más en la situación de la Dana? Lo que a nosotros nos revela es que, por una parte,
hace falta un conocimiento muy preciso y muy minucioso de la casuística. Vosotros habéis enseñado, y eso me parece que es un motivo de satisfacción muy grande, el tener ya un mapa con la inundabilidad, los efectos de la inundabilidad sobre el patrimonio construido. Eso me parece el primer aspecto que en cualquier situación habéis tenido la suerte de tener contacto con eso. Supongo que hay muchos ayuntamientos que eso no lo tienen todavía. Hace falta recuperar el estado real de los cauces. Por lo que yo he estado visitando, se han cambiado totalmente. Hay lugares donde se han aterrado terrenos y hay lugares donde, al contrario, han aparecido taludes que no existían o se han desplazado decenas de metros los límites, ¿no? Por lo tanto, una cartografía actualizada vuelve a ser un elemento fundamental. Y creo que aparece enseguida un dilema entre la urgencia y el tiempo necesario para pensar. Un poco, ¿no? Yo creo que la urgencia y las actuaciones nos llevan a intentar lo que podríamos llamar una reconstrucción de lo existente, aunque con algunos parámetros de protección, de acuerdo con la normativa del Patricova o del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cosa difícil, o pensar en términos de un tiempo diferente y de una escala diferente en si es la oportunidad para hacer transformaciones de la estructura urbana en aquellos lugares donde los daños han sido más importantes, ¿no? Y estoy pensando básicamente en los entornos, como esta mañana señalaba Sergio con mucho acierto, en esos 30 metros inmediatos a los bordes de los barrancos, ¿no? Donde el proceso de destrucción ha sido mayor y el patrimonio construido conservador mejor era de menor consistencia, ¿no? Claro, desde ese punto de vista de los urbanistas, eso abre la posibilidad para plantearse algunas operaciones de una escala un poco mayor, que no sea el elemento puntual de esta manzana o estos edificios, sino pensar si, por ejemplo, los frentes recayentes al barranco permiten un tratamiento diferente, que implique una cierta relocalización de la edificación, incluso con otros tipos de mayor densidad, y al mismo tiempo una recuperación de los espacios públicos del borde como algo que afecta a la vida, que puede afectar la vida urbana futura de la ciudad de una manera que incremente esa calidad de utilización. Supongo que vosotros estaréis en esos dilemas, pero creo que la posibilidad, hay ayuntamientos que ya han empezado en ese sentido de reconsiderar cosas, introduciendo en planes que están en tramitación medidas preventivas, por ejemplo, respecto a la reconstrucción de viviendas en planta baja o a la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Igual que hay experiencias de, pues como Mercadona o IKEA, que ya han utilizado unos tipos diferentes donde la planta baja se preserva y los vehículos, el almacenamiento de vehículos tiene otras condiciones, ¿no? Pero todo eso exige un cierto tiempo que muy fácilmente va a ser incompatible con las prisas, ¿no? Entonces yo sí que incidiría un poco que como aquí, donde la actuación realmente venía precedida por toda una serie de elaboraciones proyectuales y del concepto de ciudad que marcaban mucho y permitían ya afrontar en el momento urgente ya con esos criterios pues que ya estaban un poco asimilados, ¿no? Ya sé que es una intromisión un poco y que probablemente no tiene mucho que ver con las realidades cotidianas que vivís vosotros, los técnicos que estáis en los ayuntamientos, pero sí que creo que hay que prestar atención a un aspecto de oportunidad que se ofrece en este momento. Alguien ha dicho esta mañana, es que si repetimos lo que hay, estamos cometiendo el mismo error que hemos cometido antes, ¿no? Pues quizás eso es algo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de plantearnos el trabajo a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias al colegio por la invitación al Ayuntamiento de Ontinyent para que, bueno, podamos aportar un granito de arena o de esperanza, o como se diga, a un problema que en estos momentos, pues como técnicos municipales y yo particularmente como técnico municipal, pues me imagino bien, me pongo mucho en la piel de muchos técnicos municipales y desde esa visión voy a hacer mi intervención desde las primeras sensaciones que tuvimos cuando tuvimos un fenómeno de Dana en septiembre del 2019, hace ya 5 años y pico.
Y en muchos, y realmente cuando hemos visto las imágenes dramáticas y la situación dramática que se ha producido en octubre del año pasado, realmente el sentimiento que hemos tenido desde Ontinyent es el de un déjà vu, o sea, decir, esto nosotros ya, esta pesadilla, claro, a una escala muchísimo más reducida y por suerte sin las desgracias personales que aquí han acontecido, pero de alguna manera el proceso pues nos suena mucho y en la medida que nosotros podamos reviviroslo y adelantaros conclusiones o cómo hemos nosotros planteado soluciones y hemos podido ejecutarlas, pues ojalá puedan servir para algo. Desde luego nuestra solución es una solución, eso ya vaya por adelantado, es una solución puntual, no extensible, con carácter general. Siempre un problema de este estilo, como el que se ha originado con la Dana en Valencia, pues va a tener muchísimas aproximaciones y muchísimas o algunas formas de solución diversas, no van a ser soluciones únicas. Y nosotros, bueno, en ningún momento queremos decir que esta solución que nosotros hemos implantado tiene características universales, pero pensábamos sinceramente, o yo pensaba cuando la implantábamos, que era una solución muy puntual, que era difícilmente repetible. Y ahora, pues viendo situaciones que se han producido en otros municipios y las características ya de ciertos espacios construidos, pues pienso que puede estar dentro también de la panoplia de soluciones a aplicar. Entonces, en ese sentido, pues voy a explicaros un poco. Ángel lo ha enmarcado perfectamente a nivel geográfico, histórico y de situación de planeamiento. Yo voy a volver a la foto de la Dana y el río de 14 de septiembre de en nuestro municipio y de alguna manera con Sergio, ¿no? Cuando ha expuesto un poco su sensación inicial, pues sí que me gusta contaros, ¿no? la situación inicial que hay de conmoción, de desconcierto sobre lo que había pasado. Es decir, fue un acontecimiento tan extraordinario que esos efectos tan negativos y de tanta angustia e incertidumbre de esos momentos, pues claro, no estaban previstos a esa escala y con ese volumen. Cayeron en la madrugada del día 14, cayeron 300 litros de agua en 7 horas y durante a lo largo de todo el día siguió lloviendo, pero digamos la avenida de aguas ya se había producido de madrugada y a primeras horas de la mañana. Entonces, a ese sentimiento de desconcierto, de shock, aparte de la atención inmediata, digamos, a toda la gente damnificada, en los servicios de emergencia y tal, esto por descontado, claro, el sentimiento a continuación es el de volcarse en la recuperación, volcarse en devolver, digamos, el patrimonio que ha sido dañado a su situación anterior y atender a las personas que han perdido sus viviendas, recuperar y tal. Y en ese sentido, tanto ayuntamiento como las administraciones que en esos momentos vinieron rápido en socorro de aquello que se pudiera necesitar, los planteamientos pues son cosas que me suena oír, el IBE, la Generalitat, en fin, toda la situación, haber listado de los daños, inmueble por inmueble, vehiculización de ayudas. Pero puedo decir que en este caso, y quizás por lo que Ángel ha explicado de cierta cultura que tenemos o cierta reflexión que se había ya producido en años anteriores acerca de la imagen del río, su relación con la ciudad y su recuperación, nos dio, vamos a decir, un momento de lucidez, un momento dentro de la presión que significa pues la gente que quiere recuperar sus viviendas, que quiere recuperar su vida, su situación anterior,
hacer una reflexión si realmente la solución en este punto concreto, ¿vale?, era la reconstrucción, la rehabilitación, o se podía avanzar a una solución, vuelvo a decir, puntual, en este caso, más valiente, más complicada de gestionar, y era no reconstruir en un sitio que se había demostrado, y cada vez increciendo, que los fenómenos de inundación ya no sabemos qué límites tienen o qué escala puedan tener en el futuro, defender a ultranza esa posición, rehabilitando viviendas, haciendo obras de defensa cada vez más potentes, ya no solo por los efectos paisajísticos o medioambientales que pueda tener, sino realmente por si eso en el futuro iba a ser realmente efectivo. Y es por eso que el ayuntamiento toma la decisión de ir a por una solución de, vamos a decir, aquí se ha dicho relocalización, de eliminación de la huella construida y de darle al río lo que del río fue, porque Ángel lo ha explicado bien, que esta zona más allá que estaba calificada, y esto nos ocasionó ciertos problemas luego en el cambio de planeamiento, como trama de centro histórico, pero bueno, en la modificación que se hizo de planeamiento para hacer posible la creación del parque fluvial, bueno, pues se argumentó bien, que luego de estudiarlo detenidamente, que la trama realmente sobre la que actuamos era una trama relativamente nueva, era una trama que no tenía el valor suficiente para ser defendida a ultranza. Bueno, y lo que os quiero comentar un poco es decir, bueno, una vez tomada esa decisión, la implementación de esa decisión, cómo se ha producido. Y digamos, podemos desarrollar o establecer 4 líneas básicas para la implementación de la solución. Efectivamente, el tiempo es un factor que hay que tener mucho en cuenta porque la gente que ha sido víctima de esta situación no puede estar esperando a ver que se solucione, que se apruebe una modificación del plan, que una serie de cosas. Pero a la vez, quiero decir, todas las líneas toman su tiempo de desarrollo. Nosotros decidimos ponerlo todo a la vez. Quiero decir, las 4 líneas que os señalo a continuación no han esperado un cronograma temporal. Entonces, no voy a insistir con ella, es la del cambio de planeamiento. Esto yo creo que tiene mucha relación con lo que se está planteando esta mañana y habrá que incidir mucho en ello. Nosotros como arquitectos municipales sabemos que cualquier cuestión, cualquier planteamiento que hagamos de desarrollo de una actuación tiene que tener un marco jurídico, tiene que tener, no es voluntarista, decir, mira, pues esta manzana la dejo sin construir, aquí vamos a hacer esto, no, esto pasa por un mecanismo de planeamiento que en nuestro caso, por la escala, podía ser un mecanismo de modificación de la ordenación pormenorizada, un mecanismo de evaluación ambiental simplificado, competencia municipal. En casos más complicados, ya sabemos, los plazos de planeamiento para intentar implantar soluciones ambiciosas, que no sean simplemente la mera reconstrucción, sino que si queremos hacer cambios de ordenación, habrá que ver cómo se vehiculizan. En nuestro caso, con algunas dudas de organismos que tenían tutela sobre la cuestión, pero pudimos sacar adelante la modificación de planeamiento. En segundo lugar, dentro de esa estrategia, esta imagen ya la ha puesto Ángel, esto es el cambio de planeamiento. Vale. Segundo lugar, dentro de esta estrategia, ahora volveré para atrás, es la de adquisición de inmuebles. Voy a decirlo así genéricamente, pero en realidad es la transformación que se va a producir del suelo, la eliminación de las viviendas, no lo podemos dejar en meros
aspectos técnicos, decir, bueno, pues necesitamos, va a haber un planeamiento, va a haber un proyecto de expropiación, vamos a adquirir los inmuebles. Tengamos muy claro, por lo menos, esto ha sido, yo creo que una de las bases que nuestra propuesta en el término haya contado con un respaldo y un consenso social, es que la adquisición de las viviendas se ha planteado desde un punto de vista social, humano, prácticamente son 44 inmuebles, con una actuación propietario a propietario en contacto con equipos municipales de todos tipos, pero es que también de servicios sociales o es también en la parte política de saber cuáles eran las necesidades de la gente y poder intentar vehiculizarlas. Hacerlo de una manera lo más consensuada posible, porque además las situaciones eran totalmente heterogéneas. Quiero decir, nos encontrábamos propietarios que habitaban las casas, propietarios que no habitaban las casas, gente en alquiler, situaciones de ocupación, eran escasas pero las había, pequeñas industrias sin uso, pequeños talleres en uso, en fin, era una situación heterogénea. Y yo creo que, bueno, ese diálogo, ese consenso más, o sea, que llevaba, por ejemplo, que una persona que tiene necesidades de vivienda, pues se hablaba con inmobiliarias, ¿vale? Y se intentaba localizar un producto inmobiliario parecido, análogo. Es decir, bueno, te vamos a dar una ayuda de tanto y tú te lo buscas, ¿no? Entonces, esto más unas ayudas habitacionales, más el propio valor de lo que era la vivienda, unas ayudas al traslado habitacional de 15.000 euros por inmueble, que incluían tanto la compra de nueva vivienda como para rehabilitación de vivienda. Gente que había adquirido a lo mejor vivienda y tal, se le ayudaba para obras de rehabilitación. Bueno, pues todo ello nos ha llevado que ese proyecto de expropiación, que lógicamente había que redactar en cualquier caso, finalmente de los 44 inmuebles, pues realmente expropiación que haya ido, ahí está José Luis, al jurado provincial, pues han ido 4 inmuebles, y no han sido verdaderamente por una cuestión de valoración, sino que dentro de cualquier procedimiento de transmisión de la propiedad nos vamos a encontrar inmuebles que es que no se pueden comprar por un método tradicional porque tienen cargas hipotecarias, tienen problemas de herencias, tienen miles de problemas. Pero bueno, hemos hablado del cambio de planeamiento, hemos hablado de la adquisición de inmuebles. Nosotros prácticamente llevamos planos de control, expedientes de control de cada vivienda de manera prácticamente semanal, localizando aquellos inmuebles que estábamos en negociaciones, aquellos que habían sido adquiridos, aquellos que de momento era complicado su adquisición, y esto era una actualización casi semanal. Vale, voy un poquito para atrás. Otro aspecto, bueno, este cuadro un poco resumen de todos los conceptos, ¿vale? Denota, bueno, este cuadro se incorporó en lo que ahora voy a hablar a continuación, que es, o la tercera pata, hemos dicho cambio de planeamiento, adquisición de inmuebles. La tercera parte sería coordinación con las administraciones. Lógicamente aparecen las administraciones y cómo se vehiculizan las aportaciones o los deseos de colaborar en la recuperación. Bueno, pues nosotros lo hicimos mediante 2 convenios. Uno que se celebró con la Consellería de, Vicepresidencia Segunda, en estos momentos, no sé cómo está ahora el organigrama, pero bueno, y Consellería de Habitatge y Arquitectura Bioclimática, que cubría o se amparó, se redactaron todas las actuaciones que tenían que realizarse para la urbanización final del parque fluvial. Tenemos un paquete de adquisición de inmuebles, tanto de viviendas como de un talud superior. Ahora veremos brevemente el proyecto, porque a las casas les pasaba de todo. No tenían solo problemas de inundabilidad, sino por su cota a nivel inferior respecto de un talud superior, tenían problemas de deslizamientos de tierras con ocasión de escorrentías fuertes o en lluvias torrenciales. También hubo que adquirir esos terrenos de talud, han sido 6.000 metros cuadrados que están calificados como zona verde, y redactar ahí un proyecto. Bueno, pues
adquisición de inmuebles, de los taludes, temas de asistencias técnicas necesarias, las ayudas habitacionales, los proyectos que ahora muy brevemente os enunciaré, porque han sido un total de 4 proyectos que han abordado desde distintas perspectivas la actuación. ¿Vale? Este es el cuadro marco que figuraba en el convenio con la vicepresidencia primera y ya veis ahí el coste total global de las actuaciones, 3.663.000 euros. Finalmente vamos a cerrar en unos 4 millones de euros el total. Fue un convenio marco que ha significado que cada año se han firmado convenios cuantificando exactamente lo que se va a gastar en el año y lo que se va a hacer en el año. Pero bueno, como ha dicho Ángel, por suerte, por milagro, como haya querido que sea, pero hemos conseguido, digamos, cumplir con el cronograma previsto. No sé si... Vale. Este es el convenio que establecimos con la que os he explicado. Y un segundo convenio porque el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación, mostró interés en la participación, no de manera inmediata, cuando surgió el desastre, me gusta la expresión, es gráfica, pero sí que mostró interés y como que ya teníamos cerrado el aspecto de recuperación del jardín fluvial, se hizo otro convenio con la Confederación para la regeneración de todo lo que es el cauce en la zona de Canterería. Ahora veremos una pincelada de ese proyecto. Ha significado una inversión que está ahora todavía en marcha de unos 700.000 euros. Vale, esto en rojo es la zona de actuación del primer convenio que os he dicho con la Consellería, que significaba la eliminación de los inmuebles los 44 inmuebles, la consolidación del talud y la creación del jardín fluvial. Y el ámbito del segundo convenio con la Confederación es este otro que tiene como objeto la regeneración, pues con eliminación de especies invasoras, trabajos silvícolas, de plantación y tal en el cauce del río, la construcción de una pasarela que conecta ambas márgenes y la ejecución de un jardín en unos terrenos municipales. Un jardín también de tipo fluvial. Bueno, hemos dicho cambios de planeamiento, adquisición de inmuebles, coordinación con las administraciones, pero bueno, lo que más nos gusta siempre a los arquitectos son los proyectos. Pero bueno, de alguna manera, claro, es muy importante el expresar, digamos, cómo hemos llegado hasta allí y las dificultades de gestión que han habido, ¿vale? El planteamiento de los proyectos, bueno, y otra de las cosas que quería añadir es que nunca queremos perder de perspectiva que aunque, claro, las actuaciones son urgentes, son inmediatas, ¿no? Pero se necesita reflexionar y son actuaciones que van a quedar sobre el territorio durante mucho tiempo. Por lo tanto, el tener, digamos, la tranquilidad, aunque sea pues por breve lapso de tiempo, reflexionar y crear unos proyectos de calidad, pues esto es importante. Entonces, nuestra reflexión es intentar que esos proyectos no sean proyectos de emergencia, sino son proyectos que se queden y resuelvan con calidad un problema. Bueno, el proyecto, como digo, hemos desarrollado 4 proyectos. El más significativo, bueno, uno de ellos es el proyecto de demolición de las viviendas. Esto lo hicimos de manera anticipada. Lo realizamos en 2 fases para poder ir demoliendo. A medida que teníamos inmuebles, creamos una primera fase y el resto de inmuebles los demolimos en otras. Y mientras estábamos haciendo el proyecto del jardín o del parque fluvial. Proyecto de demolición, proyecto de consolidación de los taludes, ahora lo veremos, el proyecto de la zona verde o del jardín fluvial. Bueno, aquí vemos la imagen general. Tiene un desarrollo de lineal de aproximadamente unos 200 metros. Me corre.
y un ancho promedio de unos 30 metros lineales. El planteamiento en realidad es muy sencillo porque lo que intenta es ampliar la llanura aluvial del río. En caso de inundaciones, esto lo que provoca es agrandamos la llanura aluvial, reducimos, porque bueno, para todo esto, claro, se elaboraron los estudios hidrológicos oportunos, ¿vale?, que llegaban a estas conclusiones. Entonces, reducimos en la parte del barrio que se mantiene, que es la parte más histórica, la cota de inundación en los distintos periodos de retorno y aguas abajo minoramos la velocidad con la que llegan las aguas a las poblaciones. Entonces, el planteamiento era un primer plano prácticamente a la cota donde estaban las casas, la desaparición del pretil del río, es un elemento de defensa que encauza y aumenta la lámina de inundación, aguas abajo, pues desaparece y tiene la capacidad de entrar en la zona verde. Y esa primera, digamos, zona más cercana al río, pues se han minorado los elementos de mobiliario, se trata de un tratamiento vegetal muy sencillo y los escasos elementos de instalaciones que se introducen, pues se intenta que, se plantea y se proyecta para que sean susceptibles de ser sumergidos eventualmente. Por ejemplo, elementos de instalación de alumbrado, pues claro, todos los cableados que se sitúan son sumergibles, los registros de las farolas que se ponen están en la parte de arriba, son especiales, en fin, hay una mini práctica, por así decir, de qué elementos se pueden utilizar en esos tipos de jardines, ¿vale? Luego hay dos zonas, aprovechando la topografía natural más cercanas al talud, que constituyen pues miradores, refugio a cota más elevada. Estos son renders originales, imágenes del proyecto. Bueno, aquí está, digamos, el proyecto partido para que se pueda ver un poco mejor, pero bueno, tengo que deciros que, bueno, estamos satisfechos porque la imagen final ha coincidido por una vez y sí que sirva de precedente bastante con lo proyectado originariamente, ¿vale? Incluso hemos conseguido que las zonas elevadas finalmente la topografía rebajarla de manera que no quede un desnivel tan potente. Ya muy rápidamente, los otros proyectos, este es el proyecto de consolidación que no viste ni vende tanto, pero ha sido un proyecto muy importante. Bueno, el proyecto de la zona verde del parque fluvial, alrededor del presupuesto que ha tenido han sido unos 700.000 euros. Y este otro proyecto, que es la de la consolidación de todos los taludes que hay, tanto sobre el jardín fluvial como sobre la parte del barrio que se ha mantenido, pues ha sido un proyecto complejo de ejecución y que ha combinado desde los abancalamientos para reducir la verticalidad del talud hasta distintos elementos, muros de contención, escolleras, mallas ancladas al terreno con telas autotapizantes de vegetación. Vale, y este es el proyecto de la Confederación, uno de los esquemas. Actúa, como os he dicho, en lo que es el cauce del río, fundamentalmente, trabajos mucho de actuación sobre la vegetación, eliminación de invasoras, trabajos selvícolas, pero también se introduce un elemento de pasarela, de conexión entre ambas márgenes que consideramos importante dentro del proceso de recuperación de los paseos del río y de la movilidad entre ambas márgenes. Y luego la creación de esta zona jardinada también similar a la que nosotros planteamos para la margen derecha. Creo que acabamos ya. Volvemos al principio y al final o al estado actual. Ya veremos la evolución.
no se ha inundado todavía. Se nos han inundado otras cosas y bueno, otros jardines que hemos hecho, de momento, pues se han podido recuperar tras la inundación. El ayuntamiento no se plantea que esto es una cuestión singular y decir, bueno, hemos hecho del defecto virtud y ahí queda eso, sino seguimos con esa política de, nosotros tenemos, como ha señalado Ángel, bastantes edificaciones industriales próximas a los cauces. La idea es, ya hemos hecho operaciones y vamos a seguir con ello, recuperación de esos espacios para creación de espacios verdes fluviales y ir dando al río capacidad de ensanchamiento en evitación de problemas tanto aguas arriba como aguas abajo. Pero bueno, tenemos otras experiencias en materia de lucha contra las inundaciones. Esto, por ejemplo, es en la parte sur de la población, en terrenos precisamente en suelos urbanizables, una zona con fuertes problemas de inundación. Y bueno, esto es una balsa de laminación, por ejemplo, reconvertida. O sea, la gente piensa que hemos hecho un jardín, pero en realidad quiero decir que no tiene por qué ser incompatible una obra dura, entre comillas, una obra gris, como se ha dicho, con el ganar un espacio para la población que se está usando pues, para su esparcimiento y ocio. Y ya creo que no tenemos nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que os haya servido de alguna ayuda. Bueno, pues con este buen final, un final esperanzador, terminamos la jornada y abrimos un turno de preguntas por si interesa a la sala comentar algún tema. Vamos un poquito pasados de hora. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Nos ha dado un poquito más de tiempo. Excusar la presencia que estaba programada de la arquitecta municipal de Lorca. Sabéis que la gente de Lorca se ha volcado con nosotros también y asistió también a la formación de estos equipos que hemos comentado anteriormente y hoy ha tenido un episodio también de lluvias allí y se ha excusado porque han tenido problemas. Hemos tenido más tiempo para poder conocer este proyecto y por lo tanto, si no hay más preguntas, yo le daría la palabra al señor decano, a Salvador Boro Lara, para que cierre la jornada y nos desplacemos abajo. Buenas tardes a todos. Gracias a Marina, Pablo, la organización por el setup del acto de hoy. Gracias a vosotros por venir. A muchos venís alguna vez, otros venís poco y algunos no venís nunca. O sea que a todos bienvenidos al colegio que es vuestro y que estará aquí siempre dando respuesta a lo que sea menester, como decía. La Dana ha supuesto para nosotros una gran catástrofe. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Pero yo quiero poner, no solamente por los muertos, por los daños materiales, por los muertos también, naturalmente, pero no solamente por eso y por los daños materiales, sino porque cumple con todos los requisitos para configurarse como una gran tragedia, que algún día, cuando pase el tiempo, alguien la escribirá como se merece y la contará como una gran tragedia histórica. Y yo solamente voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, cumple perfectamente con la acústica de una tragedia. Esa noche nos fuimos todos a dormir pensando en que aquello era una cosa importante, pero no teníamos conciencia de la gravedad del asunto. Al día siguiente amanecimos y vimos la gravedad del asunto. ¿Y qué pasó? Lo que pasa en todas las tragedias. Después del drama, silencio. Silencio, silencio. Nada, no se oía nada. Ese día no se oyó nada. Al día siguiente no se oyó nada. No había nada. No iba nadie. Estaba la gente totalmente abandonada, sin más que cuestionarse hasta su existencia. Tanto es así que esos días de silencio absoluto
fueron poco a poco contestados por los voluntarios. Y ahí es donde viene, yo creo que el gran éxito de la campaña que se ha hecho desde aquí. Que fueron los primeros que llegaron al lugar y llegaron con los medios técnicos y con la capacidad de acompañar a la gente. Gente que estaba absolutamente desengañada de que nadie pudiera acompañarles nada más que esos primeros voluntarios. Así pues, yo creo que en esa avanzadilla que estuvo el Colegio de Arquitectos en ese momento, yo creo que felicidades a la iniciativa, felicidades a todos vosotros que estuvisteis en ese momento acompañando a los técnicos municipales que estaban absolutamente casi también en sus ayuntamientos abandonados. No me voy a extender mucho más porque sería congraciarnos a nosotros mismos. Lo que sí que voy a deciros es que poco a poco se fue contestando con acompañamiento y con cariño al silencio, para callar el silencio, porque si no, esa sociedad estaba pensando lo siguiente, estaba pensando que todos creíamos que vivíamos en una sociedad avanzada, que pagábamos nuestros impuestos, que corríamos al cargo con el dinero de las cosas para que si pasaba algo, la administración, el Estado nos ayudará. Y eso todavía hoy se está cuestionando. Todavía hoy hay gente que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Ese cuestionamiento no puede quedar en el olvido. Tenemos que ser conscientes de que hay que contestar a esas preguntas. Y los arquitectos vamos a contestar a las preguntas. Contestamos primero con el voluntariado, y ahí están los datos, y ahí estarán los datos, y ahí se contarán los datos, y habrá que darles el eco que merece. Y bueno, vamos a contarlos. Pablo irá a Ibiza a contar eso dentro de poco, y también lo contaremos en más sitios. Hemos pedido desde el colegio un proyecto, y voy a intentar daros noticias breves nada más a partir de ahora. Hemos pedido en el colegio un proyecto al ministerio, al MIBAU, para ver si nos subvenciona con medios pocos, pero con gran apoyo, que volvamos a juntarnos todos los que hemos estado implicados ahí, pero no solamente para felicitarnos o para contarnos el drama, sino para escribir en negro sobre blanco lo que ha pasado. Para que podamos decir lo que hemos visto cada uno de nosotros, juntarlos en unos documentos y poder lanzarlos al público. Mire, señores, nosotros lo que hemos aprendido durante un tiempo es esto. Como novedad, porque la DANA ha sido inaudita e imprevisible. No nos encontramos nada anterior y posiblemente no nos encontraremos nada posterior a esto, de esta enjundia. Entonces, con esa ayuda, en principio, a partir del día 7 de abril, tendremos, en esa semana, la semana del 7 de abril, tendremos en este mismo foro una reunión para poder, digamos, poner escribir lo que nos ha pasado y darle difusión pública a eso y ofrecérselo a la sociedad. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿eh? Nadie está infiltrado, como hemos estado infiltrados nosotros a lo largo de la geografía, sabiendo lo que hay, grieta a grieta, pared a pared. ¿Quién si no? Tenemos que hacerlo nosotros, nos toca hacerlo nosotros y lo haremos. Claro que lo haremos. La otra cosa que sucede, y si me permitís que pase del voluntariado al siguiente paso, es que un decano novato como yo, con poco más de 4 meses de decanato, pues se encuentra con esto y de repente el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, te llaman al teléfono para decirte que al día 2 por la mañana, a las 9 de la mañana, estés movilizado dentro del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Y digo movilizado, porque tenemos responsabilidad no solamente civil, sino también inclusive penal, desatendiendo esos casos. Es decir, allí se fue el decano novato a esa reunión junto con la presidenta de la demarcación. Nos fuimos allí a ver qué querían de nosotros. Y desde entonces estamos inscritos dentro de la unidad básica de evaluación de daños, que es el instrumento que tiene el Plan Territorial de Emergencias coordinado por el IBE para atender a todos los ayuntamientos. Ese mismo día se decidió ya actuar. Algunos dirán que tarde. Estábamos noqueados. Algunos dirán que mal. Bueno, eso a nosotros no nos corresponde. Hay otros foros que les corresponde decir eso. Pues estuvimos ahí y entonces el IBE organizó el proceso para ponerse en contacto con los arquitectos municipales,
para que ellos pudieran recoger las demandas municipales, las demandas de los vecinos, vehiculizarlas y mandarlas al IBE para que el IBE designara unos técnicos que el Colegio de Arquitectos tenía obligación legal, so pena de sanción, de suministrar, advirtiéndoles de que era posiblemente un trabajo voluntario y además obligado. Este proceso que se hizo de una manera también paralela a través del IBE, yo creo que hay que reconocer que es otro discurso, pero también es un discurso importante dentro de esta guerra. Bien, pues ahora mismo, y lo digo porque quizá os interese saber dónde estamos y qué es lo que desde el colegio podemos hacer en el futuro. Ahora mismo estamos hablando de unos 5.600, 5.700 expedientes, de un total de unos 9.500 detectados. Todavía después de 4 meses estamos al 60%. O sea que esto es una carrera de fondo. Es una carrera larga que vamos a estar y tenemos que estar y estaremos hasta el final. Ese número de expedientes que estamos cumpliendo se ha visto sorprendido porque a lo largo de la dinámica, que cuesta más de lo que parece, lo sabréis todos los que estáis en los ayuntamientos, ha venido una componente nueva, que es los garajes, que todos pensábamos que los daños iban a ser visibles fácilmente, pero el tema de los garajes nos ha volcado hacia la explotación de nuevos casos graves, pero no solamente los garajes, sino también los forjados sanitarios. El agua ha hecho flotar los forjados sanitarios y los garajes, de tal manera que han entrado en carga al revés de lo que estaban previstos, los momentos negativos se han convertido en positivos y han agrietada completamente los forjados por debajo de cota cero o sanitarios. Eso es un tema que le ha dado una vuelta a la dinámica de las inspecciones que coordina Consellería, de tal manera que se ha abierto un escenario nuevo que todavía no sabemos si va a tardar los 3 o 4 meses que esperamos tarden los demás o si incluso va a poder hacer todavía un número más de meses. Bien, tenemos que seguir atentos a esos y tenemos que seguir apoyando a la Administración porque nos obligan y porque debemos hacerlo. El asunto está cuando, ¿qué hacemos después? Porque desde el colegio tenemos que pensar también, estamos haciendo esa dinámica, pero ¿qué hacemos después? ¿Qué es lo que pidió este colegio a través del Consejo Superior, que fue recogido por el Consejo Superior y llevado al Ministerio del MIBAU, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana? A ese ministerio le propusimos que si estábamos haciendo el esfuerzo, que no regateábamos, esfuerzo para acompañar a la Administración técnicamente para resolver los casos, como nosotros estábamos implicados en ese ambiente y además sabíamos lo que había pasado y sabíamos lo que costábamos, nos permitíamos poder exigir que la cadena inversa se montara para la reconstrucción. Es decir, que la propia Administración dote económicamente esa necesidad que hay, evaluada en la unidad de evaluación de daños, que estamos nosotros, que la dote económicamente desde la Administración y que el dinero vuelva por el mismo camino a los particulares individuales. Es decir, que los mismos que hemos ido allí, o que habéis ido allí, o que vayáis allí, o que os interese ir allí, pero al fin y al cabo los mismos sean los que van a poder hacer los trabajos de reconstrucción invirtiendo el proceso. ¿Y qué quiere decir esto? No es una tontería, porque ¿qué dijimos? Dijimos, Traxa no. Traxa no. Traxa no es ese camino. Traxa no ha hecho el esfuerzo para hacer este trabajo. Traxa no es conocedor del esfuerzo hecho por cada uno de los arquitectos individuales que han ido al sitio. Luego, queremos que vuelva al revés y que vuelva al revés a través de nosotros. Eso quizá, junto con el relativo retraso en hacer los informes y nuestra presión, que os aseguro que es dura e inflexible, junto con el Consejo Superior y ante el Ministerio, está haciendo que el dinero de las viviendas, de dotación económica a las viviendas, se esté retrasando un poco. Hay mucha gente que dice, todavía no se ha dado el dinero para las viviendas. Es que no sabemos cuánto es. Y sobre todo nosotros no queremos que se haga a través de Traxa, porque entonces trabajaremos todos para una empresa interpuesta. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Esta es la vocación que tenemos de exigir que el camino sea ese.
como por habernos pedido el esfuerzo. La segunda cosa es que naturalmente no puede ser igual. No vamos a restituir las mismas cosas en los mismos sitios, claro que no. ¿Y cómo se hace eso? Todos los tenemos claro, se hace a través de una agencia metropolitana. No podemos hacer a escala local, a escala municipal, un planeamiento que tenga, ilusione lo que desde el gobierno se ha llamado el relanzamiento. Que ilusione y que dé fuerza al relanzamiento. Claro, ese esfuerzo es muy difícil porque tuvimos una Gran Valencia desmantelada, tuvimos un Consejo Metropolitano de Horta desmantelado y somos un poco también que cada uno nos queremos hacer lo mismo. ¿Desde dónde vendrá, pues? ¿Desde dónde vendrá la fuerza? ¿O quién se va a atrever a hacer la fuerza para que seamos capaces de juntarnos todos, como decía Pablo, tots a una veu, y podamos hacer ese planeamiento, o llamadlo como queráis, que necesita esta zona para que no caiga en depresión? Porque cuidado, es posible que si nos lo hagamos mal, estemos hablando de que esta zona puede estar deprimida dentro de unos años. Si no dota económicamente el gobierno y Europa los medios que hacen falta, y digo Europa, porque no ha aparecido todavía la palabra Europa en los discursos de por ahí, y no hay nadie que pueda dotar económicamente ese esfuerzo si no es Europa. ¿Qué pensáis que vale? 1.746 millones, como ha pedido la Diputación para reponer todos los edificios públicos. No, 1.746 millones no es nada más que el principio. Y con eso el gobierno ha dicho que va a pagar todos los edificios públicos. Que, por cierto, en la campaña del IBE solamente es sobre edificios privados, no sobre edificios públicos, que eso lo ha hecho la Diputación con sus propios medios y con también los arquitectos suministrados desde el colegio, como también lo ha hecho Patrimonio con los arquitectos suministrados desde el colegio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer un sistema coordinado entre todos esos ayuntamientos? No conozco a nadie que pase de pedirlo a recetarlo. ¿Cómo se hace eso? Vale, pues la otra parte del ministerio, que es Agenda Urbana, y al frente de la cual está Maite Verdú, hemos conseguido concretar, o ha conseguido concretar, por no atribuirme yo ningún medio, que el único camino para eso es la agenda urbana, precisamente. Europa no va a dotar planeamientos supramunicipales nuevos que no sean a través de interponer primero agenda urbana, que es una especie de plan estratégico urbanístico, porque claro, ¿os imagináis lo que tardaría el planeamiento de 12 municipios, de 15 municipios de esa zona? ¿Os imagináis? Se habría muerto de asco la gente ya. Tenemos que actuar más rápido. Agenda urbana es la que tiene la capacidad de plantear a Europa el esquema de lo que serían los planes urbanísticos para ahí, con el fin de que se les dote económicamente rápidamente para hacer eso. Y esa campaña tiene que ser rápida. Y fijaros que la hacemos intentando que se coordinen dos administraciones que están peleadas a muerte. No se han reunido todavía la parte que quiere relanzar la zona desde la administración autonómica con la parte que quiere relanzarla desde el gobierno central. Es decir, José María Ángel no se ha reunido con Francisco Gampambos. Todavía no. Simplemente se han visto 2 veces, pero no han hablado. Y estamos 4 meses después. Tenemos que hacer eso y en este sentido el colegio tiene una labor muy fuerte, que es la de poder imponer un poquito o sugerir un poquito de razonamiento para que comprendan que no hay otro camino que ponerse de acuerdo. No hay otro camino. Discutidos no iremos a ninguna parte. Europa no va a dar nada si estamos discutidos. ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, esa es la segunda cosa que os quiero decir, que iremos por agenda urbana. Por lo menos es lo que a mí me han contado. Y yo creo que esas 2 noticias tienen que ser capaces un poco de tranquilizar ese esfuerzo que estamos haciendo y saber que el colegio estará siempre apoyando que el camino sea el inverso al que se ha hecho este esfuerzo inicialmente, ¿no? Y nada más, yo tampoco quiero hacer mucho más porque el vinito nos está esperando, ¿no?